Entonces, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Acuérdate, hay primera de Pedro y segunda de Pedro, y la Biblia misma atestigua qué es la Biblia. Eso es una cosa muy importante. Entonces, y la Biblia misma atestigua qué es bíblico y qué es no bíblico. Y eso es una cosa importante que podemos platicar. O sea, ¿qué es lo que sí se tiene que hacer en una iglesia y qué es lo que no se tiene que hacer en una iglesia? De pronto como que hay esas dudas. ¿Por qué esto sí se hace y por qué esto no se hace? Por ejemplo, hay iglesias que se hace un ritual que se llama lavamientos de pies. Posiblemente vengas de una iglesia o has visto en una iglesia donde hacen esta práctica, ¿no? Que es lavarse los pies unos a otros. Ahora, eso sí lo ves en el Nuevo Testamento, lo ves, por ejemplo, en los Evangelios, donde Jesús una vez lo hace con sus apóstoles en la cena del Señor, en el aposento alto. Él toma esa posición de siervo. El que lavaba los pies a los demás era el esclavo de más baja condición en el lugar. Entonces, cuando ellos regresan de estar predicando y de estar en Jerusalén, entran al aposento alto y antes de cenar la cena, pues tenían que tener limpios los pies. Pero nadie lo hace. O sea, simplemente está la cubeta, está la toalla, ¿no? Está el lebrillo y está la toalla, pero nadie hace eso. Y Jesús interrumpe la cena, toma la cubeta, toma la toalla, se la ciñe y va uno por uno lavándole los pies a sus apóstoles. Cuando llega con Pedro, el que escribe esta epístola, Pedro dice, no, a mí no me laves los pies. O sea, ¿cómo tú, siendo tú, me vas a lavar a mí? Y Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro, ya sabes cómo es, muy impulsivo, y se va al extremo y dice, no, entonces no nada más me lavas los pies, lávame todo. Y Jesús dice, no, o sea, ustedes ya han sido lavados por la palabra. Pero lo que estaba haciendo Jesús al lavar los pies de sus apóstoles es poniendo un punto, o sea, dando una lección. Él es el maestro, Él es el rabí, y dice, así como yo les hice, ustedes háganse unos a otros. Pero no está hablando de lavar los pies, está hablando de servirse unos a otros. Y Jesús siempre tenía esto, el que quiere ser el mayor de ustedes, sea el menor, o sea, el esclavo, el de menor condición, el que se sirve unos a otros. Y entonces lo ves en los evangelios, pero no lo ves en el libro de Hechos. Nunca ves en el libro de Hechos. El libro de Hechos es el manual de la iglesia, de cómo era la iglesia primitiva. Y entonces no ves lavamiento de pies en el libro de Hechos y no ves lavamiento de pies en las epístolas. Entonces podemos decir que eso simplemente no es bíblico. O sea, hacer ese ritual en una iglesia puede ser muy bonito, puede ser, o sea, traer una lección muy importante, pero simplemente no es un mandamiento que Dios nos dejó para hacerlo como un sacramento. Otra de las cosas, por ejemplo, que puedes ver en una iglesia, y ya sabes, hay iglesias de todo tipo, pero en una iglesia pentecostés es gente en la alabanza bailando adelante, ¿no? Con sus panderos y sus banderas, y les ponen a las niñas, y normalmente son así niñas adolescentes y muy activas, y les ponen sus vestidos muy bonitos y muy brillosos y muy así. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso lo ves en los evangelios, ¿no? ¿Lo ves en el libro de Hechos? Tampoco. ¿Lo ves confirmado en las epístolas? No. ¿Dónde lo ves? En el Antiguo Testamento. Entonces podemos decir, hacer eso no es bíblico y estar seguros de eso. Entonces nosotros como iglesia hemos decidido solamente hacer lo que vemos en los evangelios, confirmado en el libro de Hechos y en las epístolas. Que sí, por ejemplo, el bautismo. El bautismo lo ves en los evangelios, lo ves en el libro de Hechos, una práctica en la iglesia primitiva, y lo ves confirmado en las epístolas. La cena del Señor, lo que hacemos una vez al mes aquí en Semilla, tomar la cena del Señor, lo ves en los evangelios, en el aposento alto, lo ves en el libro de Hechos y lo confirma, por ejemplo, Corintios con Pablo, en las epístolas. Entonces eso simplemente sí lo hacemos. Por eso la importancia de conocer la Biblia y conocer las Escrituras, para poder ver esto sí va o esto no va, esto es bíblico o esto no es bíblico.